Hoy es un programa, ¿qué tal, Manuel? Un programa coleccionable, ¿ah? Como habríamos dicho antes, Manuel, sáquenle brillo a sus cabezales, alisten las grabadoras, cómprense un cassette, porque este es un programa coleccionable. En realidad, pocas veces tenemos la oportunidad de presentar a una leyenda, y tal como lo hemos dicho en los avances, vamos a señalar que los uros del Titicaca, vienen los uros del Titicaca, Manuel. Ya están abajo. Ya están abajo. Dice Kelly. Ya están Kelly, abajo. como siempre, atenta. Uy. Ya están abajo. Mira, ve. Bueno, ya están abajo, estamos más cerca de la historia. Sí. La leyenda está aquí en Full Perú Radio, como no podía ser de otra manera. De manera que este programa es imperdible, señores. Están con nosotros Waldo y el zurdo. Sí, que estaba vivo, ¿ah? Y de eso vamos a... Nosotros le hicimos un homenaje, caray, pero hay que contarle a nuestros oyentes, dijimos Sí. que el zurdo había muerto. es que esas son las fuentes, pues, que a veces uno no contrasta, ¿no? Porque personas de su entorno, en realidad... Bueno, en realidad esto nos dijo un músico, no vamos a revelar su nombre, claro. Nos está escuchando. Seguramente nos está escuchando. Nos hiciste patinar. Y nosotros, muy acongojados, le hicimos un homenaje al zurdo, ¿no? Entonces, y resulta que no estaba muerto, estaba de parranda. Y aquí está, lo tenemos a 3 metros. Sí, ¿Ah? de verdad, es histórico. Tremendo. Waldo y el zurdo de los suros están aquí. Yo recuerdo, Paco, que te dije, oye, vienen los suros. Y viene con el Siempre zurdo, me llaman, dijiste. viene con el zurdo y él agarra y dice, te están vacilando, si el zurdo murió. Sí, bueno, parecía una broma del Día de los Inocentes. Sí. Pero aquí lo tenemos al zurdo. El zurdo Sí. tiene 74 años, Manuel. 74 años. Ah, pero parece un chibolo de 20. de verdad. Bien, cuidado, qué bueno Sí. que sea así. Necesitamos de tu talento. Claro. Muchos años más. Y lo vamos a escuchar en algunos instantes. Y ellos han querido presentarse primero con nosotros. Claro, como tiene que ser, como tiene que ser. Sí. Bueno, vamos a presentar algo. Oye, ¿recuerdas alguna de las canciones? Alguna de las tantas canciones, ¿Una de pues. tus preferidas? A mí me gusta Fantati Ururi. Fantati Ururi, Ya. que es un tema instrumental. A mí me gusta el canto de Caguayo. El canto de Gualaguayo, Ángela Rosa, por no hablar Un tema que nos identifica los borrachos. Los borrachos, no somos los suros, Yaulillay, Leño Verde poco a a su estilo, poco, Leño Leño Verde a su Verde, estilo el también. Carnaval de los Pepinos, ¿no? Han venido con su charango, con su guitarra, bueno, Waldo y el zurdo, que están desde muy temprano esperando ingresar a la cabina para deleitarnos con su música y una charla que va para rato, ¿no? Para hablar de tantas generaciones que están atentos, y los músicos como José Mesa, que dice: buenos días, queridos amigos Paco y Manuel y Dante, saludos para los suros, escuela para varias generaciones de músicos, Carnaval de los Pepinos, dice, un abrazo. Y tanta gente que de verdad que no lo cree todavía, que piensa que estamos bromeando. No, los suros están aquí y en instantes estarán con nosotros. César Morante desde España, gran amigo, gran amante de la música folclórica y que nos está sintonizando. Un fuerte abrazo para ti, César, gran persona, chiclayano él. Jeremy Kahn, Juana Violeta Rodríguez están con nosotros también escuchando, y también vamos a saludar a Delfor y a su papá Bernardino Rupay. están sintonizando, están en Jauja, están en Lima, ya, pero tu papá es el responsable de la delicia que siempre nosotros disfrutamos en cada mañana, Paco, de los tamales. Los tamales de la familia Él es Rupay. el que los hace, tu papá. ¿No? Ah, Y además, Manuel, que hoy van a ser degustados por los suros, ¿no? Uy, sí, porque sí, ya hay sí. un plato especial, un tamal especial que se ha preparado la familia Rupay, siempre con la gentileza, Sí. para que los suros del Titicaca. Y mira, no es coincidencia, ¿no? En este mes de la Mamacha Candelaria Oye, sí, ¿no? tenemos a los Justo. suros para hablar también un poco Sí, sobre los eso, suros del ¿no? Titicaca. Un saludo entonces para don Bernardino, ¿no? Bernardino Rupay. Fuerte abrazo también para Delfor y Dante, por supuesto, Claro. que siempre nos acompañan aquí en Radio Full Perú. Manuel, José Mesa habló del Carnaval de los Pepinos, ¿no? Un carnaval que tiene una trenzada espectacular, ¿no? Que fue para nosotros una suerte de hito, de frontera, ¿no? En el desarrollo de la zampoña. Y vamos a escuchar como antesala a los suros que ya siguen ensayando. Mira cuántos años y siguen ensayando, ¿no? Se toman bien en serio las Oye, entrevistas. estaban citados para las 9.
Han llegado 8:15. Sí. Y están ensayando. Sí, sí. Increíble. Grandes profesionales. Escuchamos el Carnaval de los Pepinos con los Uros del Titicaca aquí en la antesala a la gran entrevista en Full Perú Radio. Están ya aquí en nuestros estudios, solamente segundos y estaremos conversando con ellos, con Waldo y con el Zurdo. Ajá, inalcanzables, ¿no? Sí. Yo escucho esta canción y recuerdo nuestra juventud, Manuel. Yo también, sí. Y decíamos, ¿no? Oye, ¿quién podría tocar la zampoña como ellos, ¿no? ¿Quién podría interpretar canciones como estas que los Uros la hacían, pues, de lo más fácil, ¿no? Aparentemente, pero son canciones complejas, son canciones que de alguna manera también reflejan hasta ahora la identidad del pueblo altiplánico,
¿no? Y como decíamos, no es casualidad que en el mes de la Candelaria tengamos esta visita que nos honra realmente, ¿no? Con los uros del Titicaca, Waldo Navarro y el zurdo, que ya de cada uno ya es una leyenda, sí, sí. ¿no? Y que en algunos instantes estarán abriéndonos el corazón para contarnos sobre su vida. Y no solamente nosotros, sino los músicos, si lo expresan en los comentarios que están haciendo, se sorprenden y gratamente que hayamos logrado que los uros, los históricos estén con nosotros, y cada uno tiene su canción que forma parte de la vivencia, de su niñez, de su adolescencia. Que cada uno tiene su canción. Yo recuerdo mucho este tema porque formaba parte del programa Pacari Latinoamericano de Radio Star de Trujillo. ¿Ya? En mis inicios, Paco. Uy. En AM. Y el LP de los uros, tan famoso, donde había tantas canciones cantadas e instrumentales que formaban parte también de los grupos chiveros, del repertorio de los grupos. Eran infaltables los temas, la pauta, ¿no? Para los grupos chiveros también, y con mucho orgullo, por supuesto, hay que recordarlos, ¿no? Bueno, todo eso y más en algunos instantes aquí en la entrevista que Full Perú les prepara con los uros del Titicaca. Manuel, están ensayando poco a poco, ¿no? Escuchen. Ahí está. Oye, poco a poco y Ojos Azules, ellos fueron los que hicieron muy popular aquí, al menos en el Perú, ¿no? Sí, bueno, tantas canciones, ¿no? Desde 1978, Paco, nos han sorprendido con la manera como tuvieron ellos para interpretar sus temas, para la recopilación, para la creación, y los eximios músicos que cada uno representaba en aquella agrupación, ¿no? Los uros del Titicaca. Fueron y son un referente de más de una generación, quien desde sus albores empezó a verlos como íconos, como leyendas, como maestros, y por eso este es un día especial, Manuel. Es un día que lo vamos a recordar siempre, además que va a estar registrado en las redes sociales, y en todo formato, porque así nomás uno no puede entrevistar todos los días a los uros del Titicaca, ¿no? Y especialmente, y lo decíamos bien, en el mes de la Candelaria, en donde Puno se viste de gala, ¿no? Y qué mejor que hacerlo aquí en Lima con unos hijos ilustres de la ciudad del lago, y por eso vamos a dar la bienvenida, ya sin más dilaciones, a Waldo Navarro y Rodolfo de la Cruz, una de las leyendas de los uros del Titicaca, quien han tenido la gentileza de visitarnos aquí en Full Perú Radio. Waldo, los micrófonos de Full Perú para que saludes a nuestra audiencia. Muchas gracias por vuestra invitación, sobre todo a ustedes, que de hace mucho tiempo nos hemos entrevistado desde Burdeos, Paco y Manuel. Claro. Para mí ha sido un placer de estar con ustedes en estos momentos directamente, porque no es lo mismo estar allá. Bueno, nosotros actualmente, como usted dijo, nosotros somos el grupo Los Uros de Puno, Perú, y venimos después de 48 años. 42 años, es la emoción. 42 años, entonces por eso justamente nos hemos dedicado a continuar con nuestra música, y sobre todo con el amigo Rodolfo, que nos conocemos en el año 78. O sea, ustedes forman parte del grupo originario. Ustedes comenzaron con los uros en el 78. Nosotros somos los fundadores. Yo, Rodolfo y el Víctor Alatriste y Evertito, que son los puneños que viven actualmente allá en Puno, que ellos justamente, hay uno que se ha quedado en Francia y el otro que se ha quedado aquí en el Perú. Ajá. Entonces actualmente nos hemos reunido cuando nos hemos llegado y hemos participado en Brisa del Titicaca. Y por eso justamente ahora tenemos la ocasión para estar delante de ustedes. Qué bueno. Y poder dedicar nuestra música y decir que los compadres todavía no se han muerto. Estamos vivos. Y esto tiene que ver con el siguiente integrante, fundador, leyenda, a quien tenemos que pedir disculpas públicamente. Hasta homenaje le hemos hecho. Le hicimos un homenaje por su partida, por una mala información, Manuel, hay que decirlo también. Nosotros confiados, nos enseña siempre a contrastar las fuentes, ¿no? Pero nosotros le hicimos un homenaje, y Rodolfo estaba vivo. Estaba de parranda, pero vivo.
tuvimos finalmente el gran zurdo, quien le imprimió un estilo particular al charango de los Uros, hablaba con temas como Leño Verde, ¿no? Y tantos otros, y aquí está para nosotros vivo y coleando para saludar al público de Full Perú. Zurdo, Rodolfo, ¿cómo estás? Zurdo? Bueno, encantado, amigos, y me siento muy contento y me siento muy honrado de haber sido invitado a la radio Full Perú. Yo agradezco a todos ustedes y bueno, como decían, estoy aquí vivo. De repente me habrán confundido con uno de los integrantes que verdaderamente falleció, que ¿quién? es Alfredo Mamani. Ya. Debe ser por él. ¿El que tocaba? La quena. Debe ser. La quena y la flauta, las zampoñas. Debe ser. Y también tocaba un poquito de charango. Hay algunos temas que él me ha reemplazado cuando yo me fui a Europa, porque yo ya me quedé en Europa, como sabes, ¿no? Yo tengo ya más de 42 años que vivo en Europa. Gracias. ¿Y qué es lo que hace, empecemos un poco a desarrollar esta conversa, qué es lo que hace que un grupo peruano con una raíz tan profunda en la identidad nacional, en el folclore particularmente andino, tome la decisión y se quede en una tierra que supongo que al comienzo debió ser inhóspita, ¿no? Difícil, no sé. ¿Qué es lo que hace que uno tome esa decisión? Bueno, en esa época, yo estoy hablando de los años 80, en esa época el folclore ha sido muy apreciado en Europa y sobre todo en Francia, ¿me entiendes? Muy apreciado, por eso que nosotros decidimos quedarnos porque era muy apreciado. Aquí en Perú no nos daban tanta importancia en esa época, ¿me entiendes? Ajá. Y eran épocas difíciles, no sé si... ¿Qué año exactamente se fueron a Francia, a Europa? Yo fui en el 81. 81. ¿Y tú? En el 82. A ver, pero ¿qué? El 81, 82. Se formaron en el 78, o sea, ahí nada más. Ahí primero nos formamos. No, nos formamos aquí en Perú, hemos tocado en Las Peñas, y en el año 80 nos fuimos a Ecuador. Ya. Todos como los suros, hemos estado 4 meses y medio, por un conflicto que hubo de la falsa paquía, tuvimos que regresar. Entonces cada uno se regresó a su pueblo, decíamos, por ejemplo, los que vivían en Puno se fueron a Puno, Lima, etcétera, etcétera. Entonces se fue a Francia, y bueno, yo me quedé solo, ¿no? Entonces así decidimos después ir poco a poco a Francia. Es que yo digo por lo siguiente, en tan pocos años la trascendencia de ustedes será a nivel nacional. Yo soy trujillano y siempre se lo comento a Paco, ¿no? No sé qué año fue, si fue 80, 81, ustedes llegaron a Trujillo, se presentaron en el Teatro Municipal y fue un loquerío, o sea, la gente, recuerdo yo, estaba ansiosa por verlos, largas colas para ingresar, muchos se quedaron afuera, pero eran los suros. Y a mí se me hacía como que ustedes tenían más años de los que se supone tenían. Dice que en el 78 pues tendrían 3 o 4 años de formados, no más. Claro, es que nosotros nos poníamos un régimen de ¿cómo se llama?, de ensayos. Es por eso que nos hemos adaptado bien, hemos hecho bien y gracias a esos ensayos que hemos tenido muy rigurosos, ¿verdad? Porque todo el mundo teníamos que participar y nos pasábamos las horas y horas ensayando. Porque teníamos muchos contratos también. No sé, de la noche a la mañana se hizo popular. ¿Pero por qué? Porque pusimos de moda, ustedes ya saben, el poco a poco y los ojos azules, y un temita que bueno, es boliviano, ¿no? Hay que reconocer un boliviano que se llama Los Caporales. Ya, claro. Y ahí es donde los caporales es donde participa Alfredo Mamani con los suros. Ya. Entonces es ahí donde él toca las zampoñas, ¿me entienden? Pero hay diferentes, como se dice, grabaciones de los caporales. Uno grabado en Europa y otro grabado aquí, por Alfredo Mamani. Ahora, ¿cómo era eso de la selección? Te has referido a los temas. ¿Había un criterio especial para seleccionar el repertorio? ¿Ustedes sabían que la gente les pedía, tenía predilección por algunos temas, o simplemente era lo que a ustedes les gustaba particularmente? En primer lugar, quiero explicar que normalmente cuando grabamos el Poco a Poco y Los Caporales, fue un éxito, eran un 45 que habíamos grabado en esa época. ¿Y qué es lo que pasó? Estuvimos una emisión, no me acuerdo exactamente qué emisión fue, que nos hicieron hacer una entrevista y la gente que nos llamaba decía que si podíamos grabar un long play,
porque la música que nosotros habíamos hecho le gustaba bastante y que continúa a hacer el mismo ritmo. Claro. Entonces nosotros dijimos sí, ¿por qué no? Y luego es así que después el primer disco se vendió 5 millones de ejemplares. 5 millones. 5 millones de ejemplares el primer día. Es por eso justamente que toda la gente nos comenzaron a llamar para poder incentivarnos y continuar nuestra música. Es así que nosotros nos hemos unidos más para poder incentivarnos y luego, como él dice, concentrarnos en nuestra música para poder realizar mejor actividad. Pero a propósito, permíteme, Paco, de poco a poco y Ojos Azules, ¿cómo llegó el tema a ustedes? ¿Cómo así? Porque luego se convirtió prácticamente en el gran éxito de ustedes, ¿no? Nosotros lo hemos escuchado así, Juanma de Guainito, pero era, digamos, no era tan popular. ¿Pero dónde lo han escuchado? ¿Dónde lo escucharon? No, ¿Acá en el Perú? aquí en Perú, y también lo hemos escuchado en Bolivia, en Puno. En Puno. ¿Sí? Ya. Pero no era tan popular, no se conocía. Ya. Entonces nosotros decidimos hacer el poco a poco y Ojos Azules, más, como le digo, los caporales, que son las sayas, hacer de esos 3 temas, difundirlo a nivel nacional. Ajá. Y nosotros no pensábamos que solamente iba a ser nacional. ¿Quién es el compositor de esos temas? Yo no le puedo decir, no. Es boliviano, ¿no? ¿No es boliviano? No, pues por eso le hago la pregunta. No, hay una controversia. Y poco a poco son los temas peruanos. Son temas peruanos. Es los caporales. Bueno, lo dicen los suros, ¿eh? No, y lo están reconociendo, mira, los caporales es boliviano, pero ustedes saben, como los suros, que poco a poco y Ojos Azules es de autoría peruana. Ahora, estamos hablando de finales de los 70, ¿no? 78, 79. ¿Había competencia, había grupos con los que ustedes decían, nosotros tenemos que grabar antes que ellos, tenemos que llenar tal lugar o llevar más gente que ellos? ¿Con quiénes competían los suros? Mire, nosotros prácticamente no sé si podríamos decir competición, porque en esa época había el grupo, ¿cómo se llamaba? Pucasonco. Ah, Pucasonco. Sí, Rivera. Blanco y negro. Pero la música que hacían ellos era más protesta. Claro, música social. En cambio, nosotros agarramos la música latinoamericana. Ajá. En la cual incluíamos música punilla, por supuesto, pero más latinoamericana. Entonces es así como hemos grabado Mi Raza, hemos grabado lo que ustedes han puesto en el fondo musical al comienzo, ¿me entiende? ¿Y qué hacían los jarcas? Porque el sur está muy vinculado a los jarcas, ¿no? Y la gente piensa que los jarcas son un poco la piedra fundacional de la música altiplánica, ¿no? Y esto es parte también del motivo de esta conversación. ¿Qué hacían los jarcas mientras tanto? Los jarcas yo los conocí en el año 1976 para los Juegos Bolivarianos. Ajá. Y en esa época todavía ellos no eran populares, eran conocidos por supuesto en Bolivia. Es cierto. Como los suros, ¿no? Ajá. Pero nosotros nos hicimos en esa época mucho más populares que eso. Lo que pasa es que sin duda, sin ninguna duda. Cierto. Si nosotros hubiéramos seguido aquí en el Perú y viajando en grupo hasta la actualidad, nosotros hubiéramos sido como los Carques, quizás mejor que Es cierto. No hay ninguna duda. No puedo yo decir eso, pero en la época éramos mucho más conocidos que los Carcas, eso sí. Es cierto, ninguna es cierto. duda, Lo corroboro también. Pero yo los conocía a los Carcas, buen grupo, yo los conocí cuando eran todos jovencitos. Había el Wilson que fabricaba los charangos, el Moza que casi tiene mi edad, ¿me entiendes? Yo conocía a ellos, yo he vivido en su casa de ellos, he fabricado mi charango Diablo. ¿Pero con qué motivo fuiste a la casa de ellos? ¿Cuál fue? Casualmente por el charango, porque yo me interesé mucho en tocar el charango. Ya. Para tener un charango Diablo. Ya. Porque ellos fabricaban los charangos. Claro, es un clásico, el charango Diablo. Y después que yo fui y los conocí, yo he ido más o menos como 50 veces, me he ido a Bolivia porque me traía instrumentos, los vendía, porque hay que reconocer también que tienen buenos instrumentos. Pero se puede decir, zurdo, que tu fuente primigenia para aprender el charango fueron en la escuela Jarcas. ¿Fue la escuela Jarcas? No fue Ernesto Cabor. Ernesto Cabur, maestro, no es cualquier cosa. Claro, que en paz descanse, él sí murió. Yo tengo fotos con él, hemos tocado en su peña de él, la peña Naira, en la época eran el grupo Los Jairas. Claro. Yo les conocí a todos ellos. ¿Y qué te decía? ¿Te vio talento, te vio condiciones, seguro, Ernesto Cabur? A mí me da mucho gusto que
músicos de Perú que tocan el charango, porque fui con un amigo que se llama David Ramírez, Ajá. que tocaba mucho mejor el charango que yo, No. pero era muy técnico. Ya. En cambio yo no, yo era más pueblerino, como ahora, ¿no? Y expresas tremendamente Claro, por el supuesto. charango. No es lo mismo. Cada Ajá. vez que hacíamos competencia, mi mamá me aplaudían a mí que a él. Por supuesto, ¿De verdad? lo miraban, querían copiarlo, pero mucha técnica. Yo te cuento una anécdota que alguna vez lo compartimos con Manuel. Nosotros en mi juventud formamos parte de un grupo pequeño, modesto, que se llamó APU, y tuvimos la gentileza, no la gentileza, el honor de ser teloneros de un concierto que ustedes brindaron en la Asociación de Artistas Aficionados de Lima, ¿no? Y en la antesala nosotros nos acercamos a ustedes porque ustedes eran nuestros ídolos y lo siguen siendo. Y nuestro charanguista se acerca a ti, zurdo, y te pide que le enseñes la bajada de Leño Verde, ¿no? Porque esa bajada era icónica, pues, ¿no? O sea, quien hacía esa bajada era un charanguista que se respete. Y tú, de lo más humilde y de lo más generoso, le enseñaste todo el secreto, la posición de sol que se bajaba y todo lo demás. Y nosotros dijimos, oye, el zurdo te enseñaba el secreto de la canción, ¿no? Entonces siempre has sido generoso. Yo supongo que porque también contigo fueron generosos tus maestros, zurdo. Sí, bueno, mire, yo tuve tres maestros. ¿Cómo se llama? El Ernesto primer Cabur. maestro en el charango fue Ernesto Cabur. Ernesto Cabur. Ya. El segundo maestro fue Alejandro Vivanco para la quena. Ajá. sí. Y un poquito, no me duré mucho, creo que me quedé un mes y medio, la guitarra Pepe Torres. Pepe Torres, mira, ve, maestro. ¿qué tal de maestro? ¿Y nunca te sedujo el charango ayacuchano, el sonido de Jaime Guardia? A mí me hubiera gustado mucho, pero lamentablemente, como le digo, los músicos en esa época eran muy, ¿cómo se llama? Muy Empíricos. No digamos no envidiosos, muy tabú. Muy cerrado. No querían enseñar. Sí. No querían enseñar. O sea, a mí Doy me decían, fe de eso. Mire Doy fe de lo que eso. me decían. Ah. Si tú quieres aprender a tocar estilo ayacuchano, tienes que irte a Ayacucho. No, pues, ¿cómo vas a decir eso? Lamentablemente era así en la época. Ahora no, ahora hay facilidad. Sí. Claro. Pero yo ya me he quedado con mi estilo, Doy fe. entonces yo ya no puedo cambiar. Ahora, es difícil. yo quería preguntarte esto. Una vez que conociste a Ernesto Cabur, gran maestro del charango, ¿se sorprendió al saber que tú eras zurdo y que... Exacto. Difícil, fue como... Oye, pero tú le cambias Se el cambia cordado, todo. el charango. Sí, yo cambio las cosas. Le cambia la Le voy a cuerda. contar la anécdota. A ver. Fuimos como a David Ramírez y yo tocamos la peña y el maestro se quedó sorprendido por la calidad de él y por la habilidad que tenía yo para tocar sus temas de Ernesto Cabur. Ya, Con la rapidez ya. que no tenía mi amigo era técnico, muy bueno, eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, muchachos, déjame su nombre y le voy a hacer una sorpresa. ¿Qué pasó? Yo regresé al año siguiente, a los 2 años, y un personaje que se llama Alfredo Mamani, que ya le he dicho que falleció, Sí. Ajá. me dijo, mira zurdo, te voy a hacer una sorpresa. Me he ido a Bolivia, me dice así, me he ido a Bolivia y te voy a regalar esto. Me regaló un libro. O sea, un el libro. método. Ya. No, un libro, Ya. que se llamaba Los mejores charanguistas del mundo. Y yo estaba en el libro. Yo No, y zurdo, David ¿verdad? Ramírez, sí. Zurdo, ¿estás seguro eso? No, fue Seguro, una alucinada. seguro. Yo tengo el libro, pero lo ¿Sí? tengo en Francia. Sí, sí, lo sé. Ese libro fue editado por Ernesto Cabur. Ernesto Cabur a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, los te mejores puedo charanguistas creer. del mundo. Mira, Los mejores charanguistas del mundo. Lo dijo Ernesto Cabur. Ernesto Cabur, sí. El zurdo, ¿no? Sí, el zurdo y el otro David Ramírez. Ajá. Éramos los dos que representábamos a Perú. Vale. Porque en esa época, Qué honor, ¿no? yo le digo sinceramente, no es por inventarme o planearme, como decimos en la jerga peruana, ¿no? Ajá. Pero en esa época yo era uno de los mejores. Mira, Yo y mi amigo Ramírez. Ramírez, claro. Qué hermosa anécdota, ¿eh? Y eso Qué forma hermosa parte, pues, anécdota, Paco, ¿no? del éxito de los suros que en tan poco tiempo alcanzaron un nivel extraordinario. Y fue gracias a poco a poco y a Ojos Azules que se vendió 5 millones. Pero yo al menos no estaba contento, él tampoco estaba contento, porque no digo que nos han engañado, ¿no? Pero no nos conocieron. La disquera no nos conocieron. No. O sea, en otras palabras, se la llevaron Se la solos. Se la dieron completita. ¿Cómo se la ¿Qué llevan por tal? Pero Cuajo, nosotros, ¿no? con la fama, Ahora estábamos sí se tranquilos. puede decir el nombre de la disquera, ¿no? Hemos sacado un Claro, producto. y ¿Qué si disquera? quiero, pues yo lo digo. ¿eh? ¿Cuál Yo es la lo digo, disquera? yo lo digo, ¿sabe por qué le voy a decir yo? Ajá. Porque ellos, el que nos hizo esa estafa, digamos estafa, me acaba de robar 5 discos de mi grupo No. Suma Pacha y lo tiene en YouTube, se llama Music Shop. Music Show. En la Bueno, época pues Music Shop. ya saben, señores.
Se llama no el otro. No, Víctor Víctor Caballero se llama. Víctor Pero él vive en Caballero. Estados Unidos. ¿Algo que ver con el cantante de ustedes? Sí, el que canta. El que canta, mira. Él fue. de Ya, verdad. él tiene 5 álbumes. Si ustedes entran a Sumac Pacha en YouTube, va a aparecer unas carátulas de unos álbumes, de 5 Ya. álbumes. ¿Ya? Pero eso no es mi página, Mira. porque él solamente tiene audios. Ajá. Y yo, el mío tiene videos, también tiene audio. Acabo de poner 5 se acabo de poner. Pero ahora, Zurdo, permíteme, las sociedades de autor custodian celosamente los derechos Sí, eso es lo que voy a hacer. fonográficos y todo lo demás. Yo supongo que tú estarás No, haciendo las exacto, eso es lo que voy a gestiones. hacer cuando yo regrese a Francia, pues Claro. en medio de Spotify. Ajá, claro. Ya está claro, todo. Mi hijo claro. me dice, no te preocupes, papá, vas a recuperar todo. Bueno, están aquí con nosotros y tenemos que sacarle provecho, pues tienen que tocar algo Sí, sí, para claro, poder correcto, disfrutar en Si vivo. hay algo más, estamos aquí. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, tú. Bueno, Ahí nomás. Adelante. vamos a dedicarle una canción, sobre todo Juno. Se llama Quitulita. Ya. Pero para ti, porque tú vas a cantar. Ah, ya, sí, de acuerdo, ya. 3, va. Ahora mi charango llora, Quitulitay. Por causa de esa chorita, Quitulitay. Ahora mi charango llora, Quitulitay. Tengo que cuidar mi vida con tu color azulado, donde mi joya querida no se aparta de mi lado. Tengo que cuidar mi vida con tu color azulado, donde mi joya querida no se aparta de mi lado. Y tu lista de altiplano cautivando mi pecho. Y altiplano cautivando mi pecho, y las gaviotas del lago Quitulitay, mi corazón han deshecho Quitulitay. Y las gaviotas del lago Quitulitay, mi corazón han deshecho Quitulitay. Los Suros están aquí en Radio Full Perú. Te emociona la tierra del encanto
que va los sábados de 8 a 10 hoy, engalanado con la presencia de Waldo y el gran zurdo, Los Suros. Manuel, han pasado los años, pero parece como si fuese ayer ese sonido tan particular del zurdo y su charango, el bordoneo y la voz de Waldo. En realidad este momento se llama volver al pasado, Sí, ¿no? sí, Porque sí. en realidad estamos reverdeciendo todas las emociones que en algún momento sentimos en nuestra juventud, que no está tan cercana. ¿Usted qué les dice la gente cuando los escucha tocar? Ustedes han calado y lo saben hondamente en muchas generaciones. Hay gente que se ha casado con su música, que se ha declarado con sus canciones, ¿no? ¿Cómo es la interacción con el público? ¿Tienen alguna anécdota tal vez? Hay grupos que suelen, por ejemplo, animar matrimonios, ¿no? Ahora sí, ¿no? Pedidas de Sí. mano. ¿Ha habido algo de eso con Claro, ustedes? nuestro proyecto, normalmente el año pasado, nuestro proyecto era hemos venido casualmente para eso, para poder empezar a difundir, como en esa época, el grupo Los Suros, ¿no? Pero nosotros hemos, como se dice, tocado benévolamente porque somos dos y queremos, como se dice, realzar de vuelta al grupo. Pero este año, porque ya estamos en 2025, vamos a regresar en el mes de septiembre y vamos a conformar ya el grupo. No van a ser todos los integrantes, ¿me entiendes? Van a haber nuevos integrantes, pero vamos a hacer el grupo Los Suros, 5 o 6 músicos, para empezar a recorrer todo el Perú con nuestras canciones. Con las canciones que ustedes Claro, exacto, con las han dado a canciones, conocer a todas exacto, estas generaciones, exacto, sin duda, ¿no? Y discográficamente hay algunos proyectos que se vienen enseguida. Por el momento ¿Están grabando? Por el momento no. Con él estamos viendo la posibilidad, viendo la posibilidad de poder grabar en Francia, porque mi último hijo es ingeniero de sonidos y tiene su sala de grabaciones allá en Francia. Entonces le vamos a hablar a él para que nos haga algo para poder traer, no tiene material nuevo, como se dice, ¿no? Hay saludos. José Mesa, el gran maestro, dice: bravo maestros, qué grato verlos y oírlos, bendiciones. También María Luz Guapaya dice: Rodolfo y Waldo eres, ¿no? ¿O Sí, Walter? Waldo. Waldo. Ya, te dice Walter, Rodolfo y Walter. Saludos desde Ayacucho, mi tierra querida. María Luisa Guapaya también, Candy Valdión, están disfrutando de esta presentación de ustedes aquí en la Tierra del Encanto. Los Suros, los verdaderos, los originales, los fundadores, aquí en la Tierra del Encanto. Sin duda. Ahora, ustedes en todo este largo tiempo, seguramente, y tiene que ser así, no se han desconectado de las producciones de otros artistas, colegas. ¿Escuchan música contemporánea? ¿Escuchan los grupos que de pronto están sonando fuerte en el Perú? Antología, Jaguar, Pelo de Ambrosio. Cotos, Pelo de Ambrosio. Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué opinión tienen sobre ellos? Mira, en primer lugar, cuando hemos llegado nosotros, la primera cosa que hemos hecho es que hemos estado invitados para poder presentarnos en Brisa Titicaca. Estuvimos con 2 integrantes del grupo, que actualmente ellos están trabajando con otro grupo que se llama Canajayo. Ajá. Que hace música, Víctor Alatrista. Sí, exactamente, que están haciendo solamente música instrumental, o sea, música puneña, es todo. No es la misma trayectoria que nosotros estamos realizando. Pero perdóname, ¿por qué se fue Víctor Alatrista? Le explico por qué se fue, porque en primer lugar él tenía mucho, muchos proyectos realizar en el Perú, porque su señor estaba esperando una niña. Y él tenía que estar ahí presente, porque estábamos ahí en Francia, y es ahí justamente que nos hemos separado. Él vive actualmente en Puno, ¿no? Él actualmente ahorita es puneño, pero él está viviendo en Cusco. Entonces ahí ha hecho un taller de instrumentos y de eso se está dedicando a... ¿Han pensado en algún momento recordar algunos tiempos y Sí. Hemos tenido un buen recibimiento y hemos tenido un buen concepto con respecto a lo que hemos estado tocando con ellos. Y en realidad nos ha subido el moral, como si... Qué lindo. Claro. Qué bueno, pero la pregunta de Paco es:
¿Qué saben en todo caso de los actuales grupos? Mira, de los actuales grupos actualmente he estado viendo que hay el grupo Los Jaguars, que hemos estado en Chimbote. Los Jaguars se han actualizado, entonces hemos estado tocando con ellos, haciendo una presentación, y bien, ¿para qué? Todo salió bien, tuvimos una radio que nos ha hecho una presentación también, y hemos hablado y hemos dicho lo que... Claro, Waldo, los grupos de ahora un poco como que le han puesto una frescura al sonido, tal vez orientado al gusto de la juventud, con más presencia de bajos, de baterías, de teclados. ¿Ustedes al escuchar estos sonidos sienten que se han perdido de algo? Mira, personalmente, y le voy a decir una cosa, yo soy sincero, realmente yo prefiero hacer lo que estoy haciendo que meter tantas cosas ahí en nuestra música, que es justamente tan simple, sencillo, y que se puede apreciar los instrumentos, que al fin y al cabo todo es pura bulla. O sea, para mí, como estuviese haciendo, no, disculpe, no, pero la verdad, para mí como estuviese música rock estoy escuchando, y en realidad es tan simple, se puede meter eso, pero tendría que haber una base solamente, así como lo hacen como los Carcas, por ejemplo, que uno están metiendo tanta cosa, que eso, una cosa así se aprecia, que los otros no. O sea, personalmente a mí no me ha justificado algo que diga que son buenos. O sea, son buenos músicos, pero en realidad no muestran la calidad que nosotros que necesitamos observar, y como éramos antes en esa época, pues se está perdiendo la costumbre, y esa costumbre no se tiene que perder. Pero ustedes le ponían bajo también a los temas, ¿no? Sí, pero una cosa es meter bajo, y me tocó batería y bastante cosas que distorsiona completamente la música. O sea, que al fin y al cabo no se aprecia lo que uno toca. O sea, es bonito, está bien cambiar la generación, la música, pero personalmente a mí no lo aprecio. Así de la manera como nosotros estamos tocando. Como cuando tocan, por ejemplo, el grupo Inti Limán y todo eso, ¿has visto las canciones así? Pulcro, ¿no? Claro, puro, limpio. Pero ahora, o sea, está bien que haya, como digo, prosperidad, pero no de esa forma. Waldo, a propósito de ejecuciones, hay una leyenda por ahí que circula y te la vamos a compartir. Los Uros tuvieron muchos discos, pero hay un disco en particular que se dice que tú grabaste todos los instrumentos. Sí, personalmente... ¿Cómo se llama ese disco, Mi Raza? Es Mi Raza, exactamente. Tú grabaste todos los instrumentos. No todo. O sea, yo grabé, guitarra, grabé charango, porque hay una parte de charango, he grabado zampoñas. No tanto, más zampoñas eran los puneños. Yo tocaba, o sea, todo lo que es instrumento de percusión. Ya, toda esa cuestión. Entonces, todo eso yo lo hice con el amigo Víctor. Y con el Alfredo Mamani, justamente hemos estado tocando con él también. Hemos parecido, porque él también, como decía mi amigo, él toca charango y toca todo un poco. Queremos saludar siempre a los Uros, todo el Perú nos escucha, y también a nivel internacional. Capa Capu, mira, José Quispe de Alborada de Huánuco. Saludos maestros desde Huánuco, abrazo del Capa Capu y de los muchachos de Alborada de Huánuco oficial. Lucio Oroncuy Calderón, grandes íconos de nuestra música peruana, muchos abrazos desde Florencia, Italia. Eduard Pinedo, Eduard Pinedo, líder y cantante de Kotosh, que también tiene su programa de lunes a viernes aquí a las 9 de la noche. Un enorme saludo y nuestro respeto a tan grandes maestros. Fuerte abrazo, dice, para ustedes. Y tanta gente que los quiere. Y yo quería preguntarle al zurdo también, ¿qué opinas en todo caso de la pregunta que respondió Waldo? Tú tienes una pinta de rockero, no sé, me hace recordar a Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. Yo estoy satisfecho con la nueva música, pues el nuevo folclore que ha salido, es más adaptado para la juventud. Es lo que le gusta a la juventud. Lo único que siempre es casi el mismo ritmo,
y siempre están tocando con lo que le llaman la guitarra requinto, que le llaman ahora. Ajá. ¿Ya? Pero para mí es muy bonito, para mí. Claro. Es el nuevo estilo de la música peruana, para mí. ¿Tienes algún grupo de cabecera que no sea necesariamente de folclore? Un grupo que te guste y que siempre lo escuches en el auto, en tu casa. Que no necesariamente no, debe ser folclore. No, es difícil, no, yo No. le digo no. Yo al único que le escucho es a mi hijo. no fue de broma. Qué buena Mi hijo respuesta. es pianista. Ya, pero y de joven también, ¿qué música escuchabas? Ah, de joven. Sí, sí. Yo escuchaba boleros. Boleros. Javier Boleros, Solís. escuchaba ¿A quién? Perito Espiñano, Alci Acosta, Lucho Barrios, ¿qué más? Bueno, boleros, a los Panchos. Pedro Infante, seguro. Pancho también. Infantes, todo eso. Yo soy viejo, no vayan a pensar que soy jovencito. Oye. Miren mi caracha. Oye, hay que decirlo, ¿ah? No somos infidentes, pero el zurdo tiene 74 años, ¿ah? Sí, y de charanguista. Tengo escondido Ah. unos años. Oye, mira, ve. No, yo tengo 74 años, yo nací en 1951. Uy. ¿Cuánta agua ha pasado bajo el río, bajo el puente? Y no queremos desaprovechar el tiempo, favor. muchachos. ¿Puedo hacer una bromita? Dame. ¿Ustedes conocen a Alain Delon? Claro. El artista francés. Actor francés que hace poco murió, sí. Sí, yo le gané en matrimonio a Alain Delon. No. Él se ha casado 3 veces y yo me he casado 4 veces ya. Uy. Y me voy para la quinta. Como Elmer Hermosa, ¿no? Es una Fue generación de broma, picaflores. Bueno, eso no. Bueno, No, eso es como una No, broma. pero tú dirías a tus 74 años, porque eres una escuela de la vida, que el amor juvenil reverdece Exacto. la existencia. Exacto. ¿Sí? Mi última compañera que tengo ahora tiene 49 años. Ajá, o sea, sí es verdad, el colágeno. Bueno, ahí sí, ¿no? Elmer te ganó, tiene 23 años, creo. No, pero espera. Sí, pero yo no le he querido ganar a él porque tengo una. ¿Viste? También, No, ¿no? pero yo no soy tanto porque yo tengo 74, no me voy a meter con Claro, una de claro. 23. Sí, Elmer tiene 60. Actualmente Si yo lo puedo hacer, si yo quiero, pues sería un tonto. Lógico, ¿no? Es un poco de broma. Yo pienso que actualmente El micrófono. Yo pienso que actualmente la nueva generación, yo pienso que no van mucho a los oculistas, porque francamente, a veces yo me pregunto, digo, ¿qué es esto? No puede ser. Yo tampoco entiendo esas personas que se casan tantas veces. Tocamos otro temita y se- Por favor, Claro. a ver, ¿qué tema Oye, fue? Bueno, amigos, A ver. para mi público, para el público que nos ha escuchado, que nos sigue, para ustedes les vamos a hacer recordar lo que aprendí con el maestro Ernesto Cabur. A ver, 3 bailecitos, son 3 bailecitos. El primero creo se llama La Subida, el segundo se llama 2 palomitas y el tercero se llama Rasgadito. a ver. ¿Ya? Vamos a lanzar. Los Suros del Titicaca, aquí en Radio Full Perú y la Tierra del Encanto. Rasgadito.
hace falta. Los grandes, inigualables, inimitables Uros del Titicaca, aquí en La Tierra del Encanto, en Radio Full Perú. Siguen escribiendo historia, estamos visiblemente emocionados, Manuel, ¿no? Esta es una máquina del tiempo, en realidad. Ustedes tocan esto de memoria, pues no tantos años. ¿Qué es lo que llega a la cabeza cuando ustedes están tocando? Yo supongo que lo último que piensan es en los acordes y en las melodías, ¿no? ¿Hay algunos recuerdos que evocan cuando ustedes están tocando estas canciones? Mira, en primer lugar, cuando nosotros interpretamos una canción, nos concentramos y tan concentración que llevamos nuestro ritmo y escuchando siempre que sea parejo para que de esa forma podamos interpretar como debe ser nuestra música. Ajá. Ya, esa es la concentración. Concentración O sea, total. nos olvidamos completamente quiénes están a nuestro alrededor. Ajá. Y nosotros vivimos el momento. Claro. ¿Eso también te pasa zurdo o estás Por supuesto. recordando alguna fémina? Yo le voy a ser sincero, yo cuando toco, no miro al público. ¿Te olvidas de todo? Me olvido de todo, yo toco, escucho los instrumentos y cuando escucho que el público me aplaude, me da ganas de llorar. Sí. Claro, por supuesto. Emociona, ¿no? Claro, me emociona. Ahora mira, siempre lo decimos, ustedes se han presentado en grandes auditorios, pero no hay auditorio más grande que la radio. Y en estos instantes miles de personas están escuchando y seguramente miles se están emocionando también con lo que dicen, con lo que tocan, recordando estos tiempos imperecederos, Manuel. Como lo dicen nuestros amigos que siguen escribiendo, 1000 gracias por su presentación en el Centro Unión Cabana, dice Sura Ayacucho. La víspera de la Virgencita de la Candelaria, el público quedó satisfecho con su música. Ay cielo, cielito. Ah, sí. María Luz Guapaya Yauyos es la que nos escribe. Sí. Juan Wilber Ore Quispe, muy interesante, gracias por la presencia de los Uros. Guido Ricaldi también dice: en Junín los estamos escuchando, saludos para mis amigos. Linda música peruana para oyentes selectos, música peruana y latinoamericana. Bueno, siguen los saludos, siguen las personas escribiendo, están muy contentos de que estén aquí Waldo y el zurdo, los Uros del Titicaca, y esta buena noticia de que van a seguir en el Perú, van a sentar bases nuevamente para poder recuperar el tiempo perdido en cuanto a la gran trayectoria que han tenido los Uros. Se fueron a Francia, un poco que les perdimos el paso, pero siempre se mantenían, al menos con nosotros, con Paco y yo, difundiendo su música, ¿no? Siempre lo hemos hecho. El canto del Caraguayo para mí es mi tema, para Paco tiene otros, Carnaval de los Pepinos, tantos, y para muchos, ¿no? Por eso nosotros nos sentimos muy honrados de que estén con nosotros. Estamos muy agradecidos nosotros. Disculpen. Dale. Pero no llores, no llores. No es una emoción. Estoy realmente, o sea, estamos realmente agradecidos por nuestra presencia aquí en la Radio Full, y gracias a usted, Manuel y Paco, que nos han siempre recibido con un fuerte abrazo desde Francia como ahora desde Lima, Perú. Claro, porque los entrevistamos, recuerdo, Paco, ¿no? En pandemia. Hay que buscar a los Uros. ¿Dónde estarán los Uros? Y los ubicamos en Francia en plena pandemia, Paco, ¿no? Y eso también gracias a la señorita Claro, Kelly Grado, magnífica, que también Kelly Grado, un gran ella abrazo para insistió Kelita desde bastante acá. para que también nos podamos presentar Sí, en recuerdo que nuestro radio. dice, no, vamos a poder, la conexión y todo, pero se hizo realidad. Sí, ¿no? es que parece mentira y luego le explico.
lógico que cuando uno está en un país lejano, que no es nuestro Perú, tenemos una obligación con una familia, y yo tengo una familia, tengo 3 hijos, divorciado, y en esos 3 hijos yo tengo me ha salido un hijo que también es músico, es pianista, muy profesional, y él también tiene su disco grabado, compositor, actor y compositor. Entonces, como yo vivía con ese lapso del trabajo, no he tenido la oportunidad de tener un momentito así para dialogar con ustedes y decir, quiero hacer algo. Pero al fin y al cabo, el tiempo me gana tanto que tenía que concentrarme más en mi trabajo y mi familia. Claro, por eso que no tuve esa oportunidad de estar con ustedes. Como yo le dije de un principio de Burdeos, el día que yo salga a la jubilación estaré siempre aquí y estoy aquí. Cuando hablas de concentrarse en tu trabajo, ¿te estás refiriendo a actividades extramusicales? No, mi trabajo es que yo soy, o sea, yo me he especializado en la seguridad de incendios. ¿Ya? Entonces yo he pasado una formación y he sido diplomado, y gracias a eso que me han abierto las puertas para poder trabajar. No es lo mismo que bomberos. No, es lo mismo. Simplemente que lo que yo trabajo, he trabajado por un ¿cómo le puedo decir? Una empresa privada que se dedicaba que me enviaba a un lugar donde estaban los políticos, todas las cuestiones políticas. Entonces yo he estado con el presidente de la región, que es Alan Ruse, y también ha estado el presidente, todos los presidentes que actualmente están ahí en Francia. Entonces nosotros hemos participado, hemos sido protegidos, nosotros protegíamos esa gente del público. Ese era nuestro trabajo. En tu caso, Zurdo, ¿también has realizado actividades extramusicales? Yo no voy a decir, yo normalmente mi profesión en la época, protesista dental. Entonces cuando yo estaba caminando por Gerón de la Unión, los dejabas a todos con la boca abierta. Es ahí donde yo conocí a unos muchachitos, en la cual estaba Fredo Mamani, muchos músicos que después se han ido a diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces yo les compré una flautita, porque ellos vendían las flautas y las quenas del profesor Freddy Flores. Entonces, bueno, me regresé a mi casa tranquilo, empecé a aprender, etcétera, bueno, ¿entiendes? Y como yo empecé a tocar charango, muchos de los franceses me decían, los alemanes, ¿por qué no te haces Europa? Pero te vas a llegar de plata, y sobre todo si tu profesión allá es bien pagada. Me fui a Europa con mi diploma y todo, entré a un laboratorio, una semana de ensayo, y después de la semana me dijeron, no lo podemos, ¿cómo se llama?, contratar, porque su diploma no es válido en Francia. Y yo tenía a mis hijos pequeñitos. Digo, si yo no trabajo, ¿cómo viven mis hijos? ¿Me entiendes? Claro. ¿Cómo viven mis hijos? Entonces yo dije, no, yo continúo con la música. Claro. O sea que desde 1981, que me fui a Europa, hasta ahorita he vivido de la música. Bueno, el mundo se perdió de un protesista dental, si se dice así, Claro. pero ganó un músico extraordinario, y seguro que es una decisión que jamás te vas a arrepentir, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la música de los Zurdos. A ver, ¿cuál puede ser ahora? Ya, hay un temita que, bueno, falta un poquito los vientos, pero lo vamos a tratar, que se llama Son Collay. Son Collay. Y yo creo que lo canta uno de los cantantes, pero yo lo voy a tratar de cantar a mi nota. Y si me disculpa si no lo canto bien. Es una canción que me gustó mucho. Bien. Va. Tú eres como la paloma, son collay que bajas a beber agua. Tú eres como la paloma, son collay que bajas a beber agua. Después
sabido quererme. Ay, ay, ay. Yo te quise como Adán, y es un collarito, no has sabido quererme. Todo el amor que te tuve son collar y tal como vino se fue. Todo el amor que te tuve son collar y tal como vino se fue. Los Suros del Titicaca en la Tierra del Encanto, aquí en Radio Full Perú. Lamentablemente el tiempo. Oye, ha pasado una hora al aire, rapidísimo. Imagínate, Waldo. Será motivo para atenderlos nuevamente, Por Manuel. favor. Claro. ¿Cuándo van a estar todos también con los integrantes que van a presentarse más adelante? Normalmente les explico, sobre todo, gracias por todo, por la presencia de estar delante de ustedes y sobre todo por vuestra contribución, que es la música full, música peruana. Y nosotros personalmente estamos haciendo todo este proyecto para que el próximo año estemos todos juntos y podamos... Este año, estamos en 2025. O sea, cuando termine el año. No, estamos en septiembre. Bueno, en septiembre de este año. Este año, No, por eso, tío. se ha emocionado. Claro, en este año, o sea, este año de septiembre estaremos aquí nuevamente para poder realizar unas presentaciones, una gira, Ajá. ya con el grupo completo. Ya, o sea, ¿regresan a Francia? Ahora no, el 25 de marzo nos regresamos a Francia. No, disculpe, el 25 de marzo regresamos a Francia y tenemos que cumplir con los contratos que tenemos allá, porque tenemos los festivales y todo. Ajá. ¿Ya? Después del verano, porque allá el verano empieza a partir ya más o menos del mes de junio hasta fines de agosto.
Entonces, una vez que terminamos los contratos, regresamos aquí al Perú para armar el grupo Los Uros y empezar las presentaciones como debe ser. Ajá. Nos preparamos entonces para Claro. todo lo que se viene. Hay uros para rato. Hay uros para rato. Claro, exacto. Bueno, muchachones, el tiempo es tirano siempre en la radio, pero fue muy grato conversar con ustedes, darles este abrazo musical y hacer este contacto con el público que seguramente está encantado de escucharlo. Sí, Zurdo, dime. Bien, agradezco mucho al público que nos está oyendo y les pedimos por favor si pueden seguirnos, si quieren, si desean ver las actividades de Los Uros, apunten, conéctese, Sumac Pacha, página oficial, repito, Sumac Pacha, página oficial, ahí tengo casi 400 videos en la cual tenemos prácticamente todas las presentaciones de Los Uros. Ajá, ¿Ya? muy bien. Y si no, también pueden ir a la página oficial de Los Uros en Facebook. Muy bien. El otro es YouTube, ¿eh? YouTube YouTube. es Sumac Pacha. Y Ahí, la página de Los Uros en Facebook. Facebook. Ya. Muy bien, la invitación está hecha, un gran abrazo, gracias infinitas por su presencia, por compartir parte de una historia y parte de este legado que es imperecedero. Gracias, Waldo. Muy agradecido por todo, Paco y Manuel, de habernos acogido en vuestra radio, que es la música full y que continúe. Claro que sí. Gracias. Nos vamos. Y hasta Gracias. la próxima, público querido. Muy bien. Nos vamos, Manuel. Gracias. Nos vamos rapidito. Sí, nos vamos. Gracias, de verdad. Ha sido un día muy especial para nosotros, Paco, con la presentación de Los Uros del Titicaca. Gracias a todos los que hicieron posible, a Kelly Grados en nuestra coordinación, gran abrazo también para nuestro director general Manuel Dante Rupay y para todo el equipo de Full Perú que hace posible que todos los sábados estemos aquí en la Tierra del Encanto. Hasta el próximo fin de semana. Que disfruten siempre con la programación de Radio Full Perú.